Ya está aquí en el estudio el diputado, candidato presidencial, además, Johannes Kaiser está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. La verdad, un poco impresionado con las noticias que están comunicando en este momento. ¿Cuál de todas? Porque hay varias diputados, ¿cierto? Que ese es el punto. Sería bueno de repente tener algunas buenas noticias, ¿qué le parece? Porque Ojalá. ya es como un poco impresionante, o sea, es deprimente. A veces. ¿Y qué Bastante. le parece lo que hablábamos de las licencias médicas y la investigación que se está llevando adelante por el uso eventualmente irregular que parlamentarios hacen de estas licencias? O más bien de los permisos distritales, porque es distinta la situación respecto de los otros funcionarios públicos, ¿cierto? Habría que verlo caso a caso. Evidentemente, si usted está en semana distrital, no puede salir del país. No tiene mucho sentido. La semana distrital es para estar en contacto con su gente, ¿no? Pero el tema de las licencias, la verdad es que yo prácticamente no he tenido licencias. Creo que he pedido un par de días administrativos y eso ha sido. No sé cómo lo hace el resto de los parlamentarios, tampoco les he preguntado. Y no conozco los mecanismos a los cuales ustedes se refieren. ¿Ya? En ese sentido, no soy una buena fuente de información, lo lamento. Pero es interesante ver de qué forma se conversa esto internamente, o si es que se sabe que existiese algún tipo de mecanismo para hacer uso, porque lo que describe este reportaje de Mega es que en la práctica, combinando entre semana distrital, la solicitud de mediodía, permiso administrativo, es posible tener un periodo de hasta 14 días hábiles, por ejemplo, en el caso de la diputada Carmen Hertz, para viajar fuera de Chile. Es bien sorprendente. Eso es probablemente el caso. O sea, pero nuevamente, si no hubiese salido en la prensa, hay que dar gracias que todavía no esté la ley Mordaza en funciones. A mí me preocupa, eso sí, algo que es mucho más sistémico. A ver. Acaba de salir un fallo de la Corte de Apelaciones que revertía el despido de una persona que había utilizado una mala licencia, o sea, una licencia médica en razón, o sea, de manera ilegal. ¿Y por qué lo hacía? Decía que los únicos que podían perseguir este tipo de falta era el COMPIN. No puede ser que el Poder Judicial se empiece a poner así de creativo. No puede ser que el Poder Judicial vuelva a ponerse creativo en estas materias. O sea, aquí, si la administración pública, si los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, etcétera, se dan cuenta o la Contraloría informa de que ha habido una falta de la probidad en estas materias, tienen la obligación de hacer valer las responsabilidades que corresponden respecto de los empleados que han violentado o de los funcionarios que han violentado la norma. No puede venir el tribunal a decir, ¿sabe qué más? Nadie puede sancionar ninguna cosa en materia de licencias médicas con excepción del COMPIN. Y este fallo de la Corte de Apelaciones no fue apelado por el gobierno, no fue apelado por el hospital, creo que fue un hospital en el cual se produjo esto. Si esto queda como jurisprudencia, la noticia de todas las licencias falsas y todo el tema significa que van a morir el sueño de los injustos. O sea, no va a pasar nada. Claro, en cada una de estas investigaciones se podría volver al mismo argumento, ¿no? Que la COMPIN no Exactamente. ha hecho su trabajo. Entonces, yo me pregunto a veces si el Poder Judicial está aquí para ayudarnos a combatir el delito o para impedirlo. De poca voluntad. Ahora, volviendo... Veo una comprensión demasiado intensa de lo que son las problemáticas individuales de personas que tenían que tomar algún tipo de licencia para hacer otro tipo de cosas. No lo sé, la verdad es que sé que hay grandes magistrados, sé que hay gente muy sacrificada en el Poder Judicial, pero de repente salen fallos que son para tirarse las mechas. Johannes, ¿le parece que entremos en el tema de su campaña? Usted mismo ha dicho que hay problemas de financiamiento, que no tienen dónde caerse muertos, esa fue la frase que utilizó, y el CERVEL va a entregarle, porque corresponde a los partidos que se han constituido, 21 millones de pesos, entiendo que son en 3 cuotas de aquí a fin de año. ¿Cuál es la situación del financiamiento de su campaña y cómo le están haciendo frente, considerando además que falta todavía para el inicio formal del periodo de campaña? Mire, como no estamos haciendo campaña, porque está prohibido hacer campaña, entonces no nos gastamos en campaña. Lógico, ¿no es cierto? A menos que haya otra gente que esté haciendo otro tipo de cosas, lo cual sería ilegal. ¿Le parece a usted que hay candidatos? Yo creo que, bueno, es un tema de ir analizando. Evidentemente que si uno está metido en primarias, que es la razón por la cual se articulan o se trató de articular primarias en Chile Vamos. Ahí se está cumpliendo con la ley. Ahí se cumple con la ley. Me da la Puede impresión de hacer que está hablando propaganda de Evelyn política. Matei.
No estoy hablando necesariamente de Evelyn Matei, pero Ya. todo el mundo tiene que explicar de alguna manera cómo hace el despliegue, por qué hace el despliegue y qué tipo de despliegues hace en esta fase ¿cómo se dice? De la Del año, pre-campaña, claro. o de una pre-campaña. Ahora, Evelyn Matei inscribió una precandidatura. A mí me parece súper interesante, porque nosotros en un momento lo miramos con mucho escepticismo. Ya, porque eso es que legal. que se hubiese hecho eso. Lo analizamos y efectivamente es legal. Y de la mano de eso vamos a empezar a trabajar nosotros también en lo que es recolección de fondos y todo tipo de cosas que son preparatorias para lo que sea la campaña que empieza a partir de agosto. Con la inscripción de una pre-campaña. Sí, lógico. Entonces, piensan O sea, hacer lo mismo que hizo la candidata Hay que Matei. copiar las cosas buenas. Ya, ¿y eso de qué O manera? por lo menos las cosas útiles. No sé si son buenas, pero es útil, ¿no? Claro, porque hay un despliegue. ¿De qué Exactamente. manera eso potenciaría su campaña, Johannes, considerando que en las últimas encuestas se ha visto un rezago o derechamente una baja? Si es que comparte la premisa de mi Bueno, en pregunta. primer lugar, yo creo que deja absolutamente claro que nosotros vamos a primera vuelta. Y uno de los elementos que nos ha estado pegando ha sido el que nos estén permanentemente preguntando si vamos a ir o no, porque eso genera desconfianza, ¿no?, respecto de comprometer o no apoyos a esta candidatura. Así que ha sido una campaña, ha sido una campaña muy exitosa, los felicito, espero poder detenerla aquí. ¿Ok? Dejando en claro que usted va a Dejando llegar en a claro que primera vuelta. vamos a ir a la primera vuelta y después a nosotros nos toca todavía disparar toda la munición que ya han disparado otros candidatos. Es decir, presentar nuestros equipos, presentar nuestro programa, hacer nuestros lanzamientos. Creo que hacer todo eso a 6 meses de una elección era un poco apresurado. Y nosotros nos damos nuestros propios tiempos en esa materia y esperamos entonces, haciendo el trabajo serio y metódico al cual estamos acostumbrados, y presentándole al país entonces nuestras alternativas, nuestras propuestas, en un periodo de tiempo que permita entonces que el electorado tampoco olvide lo que hemos propuesto antes de la elección. Ahora, diputado, uno ha escuchado las más creativas explicaciones de parte de distintos políticos para echar pie atrás respecto a alguna declaración que dio en algún momento, ¿no? Eso se ha visto en distintas ocasiones y por contextos muy distintos y muy disímiles. ¿No habría ninguna razón por la cual usted no fuera a primera vuelta, entonces? Si tenemos una guerra nuclear y evidentemente ha colapsado la civilización humana, es probable que no pueda. Es probable. Ya. De Aparte razón, de eso, en un escenario, entre comillas, normal, No, no porque lo es hay. difícil situar No esa lo hay. normalidad en Chile hoy en día, pero... no lo hay porque comprometí mi palabra. Y como comprometí mi palabra, voy a cumplir mi palabra a rajatabla. En ese sentido, el único que me podría liberar de mi palabra es la gente. Y la gente es la que me dice, ¿sabe qué más? Usted vaya a primera vuelta. Nuestra gente. No sé si tuvo oportunidad de leer una entrevista que dio Francisco Javier Cuadra a la revista El Dínamo, el ex ministro secretario general de gobierno de Augusto Pinochet, que está, bueno, retirado, pero da una entrevista y hace un análisis político y sostiene sobre su candidatura, dice que se asemeja más a una creación comunicacional, creo que será una estrella fugaz y eso las estadísticas lo están demostrando. Y dice, si pensara con más frialdad y los pies en la tierra, se bajaría. Bueno, Francisco Javier siempre ha sido muy cercano a José Antonio Kast. Lo tomo como de quien viene. Una recomendación que viene de cerca de otro candidato. Decirle que en esta materia específica y con toda la experiencia política que él tiene, sabe que no me van a pillar con este tipo de cuentecitos. O sea, esto aquí hay un sesgo, dice usted. Claramente hay una opinión interesada. Pero evidentemente que hay una opinión interesada. Pero vamos Por lo al demás, fondo. Francisco Javier Cuadra es un conservador. Nosotros somos nacional libertarios. Ya. Ellos tienen su candidato, nosotros tenemos los nuestros. Estamos aliados en la parlamentaria, pero eso no significa que seamos lo mismo. Y eso dejarlo bien claro para que no se confunda. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre su candidatura y la de Kast? Mire, por ejemplo, yo diría que va incluso un poco más profundo. Podríamos verlo las diferencias que se dieron hace no 2 años atrás respecto de lo que fue el plebiscito segunda vuelta. ¿Ya? Nosotros no estuvimos dispuestos a transar una serie de principios esenciales, como es la representación individual del voto. No estábamos a favor de los derechos colectivos indígenas. No estábamos a favor de colocar la Constitución al mismo nivel de los tratados internacionales. Pero hay cosas que también lo puede ver usted en los estatutos. El Partido Nacional Libertario
no cree en la justicia social así como está definida en los estatutos del Partido Republicano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Justicia social significa que un político decide a quién le toca qué. Y a nosotros no nos gusta la idea de que sea un político el que le quita a unos para darle a otros. No nos interesa esa forma de justicia social que lo que hace es justificar entonces tener un Estado interventor en la vida de las personas, que se mete en los bolsillos de la gente, que se mete en la cama de la gente, que se mete en la mente de la gente. ¿Qué doctrina económica inspira a los libertarios? Nosotros seguimos o somos adherentes de la Escuela Austríaca de Economía. Somos partidarios de una intervención mínima del Estado y cuando hay una intervención que sea la más eficiente posible. ¿Y qué pasa con los grupos más débiles de la sociedad? Bueno, a esos grupos nosotros creemos que se les sirve mejor cuando usted tiene una nación que efectivamente está generando riqueza y no una nación que lo que está haciendo es repartir lo que hay ya no generando riqueza. Veamos, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en Chile con el Producto Interno Bruto per cápita. En 10 años prácticamente no ha crecido y sin embargo han aumentado las transferencias sociales. Es decir, si usted se da cuenta, usted tiene niveles de ineficiencia ahí que son brutales y que al mismo tiempo han causado un crecimiento económico mínimo que significa que la gente con menos recursos ha dejado también de beneficiarse del sistema. Pero a ver, para entenderlo con un caso concreto, el derecho a la vivienda, ¿usted cree en el derecho a la vivienda? No. Usted no tiene un derecho a la vivienda. Si usted tuviese un derecho a la vivienda, ya yo puedo ir a cualquier vivienda y me puedo tomar esa vivienda. Si todos tenemos el mismo derecho a la vivienda. Usted tiene derecho a tener un espacio de libertad donde usted pueda construir su vivienda, que no le pueden venir a quitar su vivienda. Ya, ¿y eso cómo se haría en el caso de las personas que están en los grupos más débiles de la población y no tienen posibilidad de acceder a una vivienda? Yo soy partidario de mantener el sistema de subsidios. Ya. Pero no un subsidio al arriendo, por ejemplo, porque el subsidio al arriendo es un subsidio al arrendador al final. ¿Ya? Se comprende entonces dentro de lo que es el precio, en el cálculo del precio de arriendo ya está pensado el subsidio. Yo lo vi en Europa. No creo en los subsidios al arriendo. ¿Una transferencia directa? Creo más bien en transferencias directas que vayan de la mano de lo que es también la compra. A ver, no regalemos casas. Yo no soy partidario de regalar casas. Yo soy partidario del sistema donde una persona ahorra, recibe un subsidio y en combinación, es una especie de devolución de impuestos, si lo quiere decir así, en combinación entre lo que es el esfuerzo individual de la persona, ¿ya? Y lo que es la devolución de impuestos que le hace entonces el Estado a través de un subsidio, puede entonces adquirir su vivienda propia, que en lo posible no sea entonces después también confiscada de la mano de contribuciones que van aumentando de valor, ¿no? Según lo que sea la intención del director de impuestos internos. Diputado, en el sentido de que hay derechos sociales que se han ido adquiriendo en el paso del tiempo, ¿no? Y que distintos programas sociales se han ido implementando y eso genera... Es que no creemos en los derechos sociales. Pero en la práctica hoy día existen determinados beneficios, desde la PGU hacia abajo. Pero póngale prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un derecho social, ¿ya? Y una prestación social es que yo un derecho lo puedo judicializar. Yo puedo y hacerlo exigible. Ya, hacerlo exigible. Pero cuando no hay plata, cuando el Estado está en bancarrota, sí, usted no puede judicializar derechos. Bueno, para allá no hay por dónde. Para allá llega mi punto. De pero esa si forma, asegurar los derechos de primer, perdona Seba, porque esos derechos económicos, sociales y culturales son de segundo orden, ¿cierto? Son de segunda generación. O sea, claro, de ¿ya? segunda... Lo que tiene que asegurarse siempre son los derechos de primera generación. Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Sí. No puede usted transformar los derechos que los han nombrado derechos, ¿ya? De segunda generación en una amenaza a los derechos de primera generación. Estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser, que además es candidato presidencial. ¿A qué atribuye usted las fluctuaciones que ha tenido en las encuestas y podríamos decir desde fines de mayo con una tendencia a la baja? ¿Al buen desempeño que ha tenido José Antonio Kast? ¿A sus atributos electorales o a errores que ha cometido usted y su comando eventualmente? Bueno, evidentemente que nosotros no hemos estado desplegados de la misma manera como lo ha estado desplegado Chile Vamos o José Antonio. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos empezado la campaña. El tema es que consideramos, ahora este es un consejo político gratuito, ya consideramos que se pusieron nerviosos y desataron la campaña presidencial demasiado temprano. ¿Por su irrupción se pusieron nerviosos? Así es. ¿Quién más, Kast o Matei? Los dos. Y en ese sentido, evidentemente, van a tener entonces dificultades hacia adelante en lo que va a ser la presentación de su programa y para mantenerse vigentes. 6 meses es mucho tiempo.
Porque una campaña de 6 meses es muy, muy larga. ¿Y usted no está en campaña? No en este momento. Pero en la cuestión programática usted dice que van a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a estar jugando si se acercan o se Porque alejan van a más de su ten- posición. No, porque van a tener que presentar una y otra vez las mismas cosas. El chiste repetido sale podrido, como decíamos de chicos. ¿Y cuál es su estrategia? Porque los resultados de las encuestas igual impactan en los votantes, ¿cierto? Sí, no tanto en los votantes, pues no se olvide de una cosa. El 40 o 50% de los votantes, dependiendo, termina decidiendo su voto el último día. Es una cosa impresionante. No, en lo que impacta normalmente esta carrera de las encuestas, y que por lo demás las mismas encuestadoras tienen diferencias de hasta 8 puntos, 9 puntos en las mediciones, algo absolutamente brutal. En lo que impacta es en la disposición de quienes hacen aportes a las campañas a respaldar o no una campaña. Los financistas. Ahí está. Y esa es la carrera que se está corriendo entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ahora, diputado, de todas maneras, usted dice, claro, los indecisos a última hora van a inclinar la balanza, pero lo que muchos analistas entienden, analistas políticos... No es lo que- dije así, solamente dije que las decisiones políticas se toman mucho más adelante. De acuerdo, pero lo que muchos analistas entienden también es que los que definen una elección son los votantes moderados, los votantes que están más hacia el centro, digamos, y esos son a los que usted tendrá que ir a buscar en algún momento. ¿Cómo va a conseguir algo de esa naturaleza con las propuestas que usted plantea que son bastante más radicales hasta el momento, por lo menos? Bueno, yo no creo que combatir a medias al Tren de Aragua sea algo que le interese a los votantes moderados, o controlar a medias la frontera sea una alternativa que le interese a la gente. Depende de la forma en la que se haga, me Es imagino. que ahí está el punto. Cuando usted está sumido en una crisis, y en varias crisis de hecho, si lo vemos, es una litanía de crisis la que estamos viviendo en este momento. La gente espera una solución a la crisis, no una administración de la crisis. Nosotros estamos proponiendo soluciones a los distintos escenarios críticos que estamos teniendo como Estado, como nación. No estamos proponiendo una administración de la misma. Y eso significa que evidentemente vamos a tener que tomar decisiones que son más duras. Otros están ofreciendo quizás caminos más intermedios, pero nosotros creemos que es mejor ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo. Y andar administrando la crisis hacia el futuro lo único que hace es profundizar las distintas crisis que estamos enfrentando sin por ello impedir que en algún momento igual tengamos que ponernos Y en materia de colorados. seguridad, por ejemplo, para combatir al Tren de Aragua directamente, para ser bien específicos, ¿cuáles serían esas medidas más duras? Bueno, en primer lugar tenemos que volvernos de nuevo señores de la frontera. ¿Ya? Si nosotros no controlamos el contrabando que está pasando por nuestro país y hacia nuestros puertos, nosotros creo que somos uno de los países que más exporta drogas hoy día a Europa, por ejemplo. Es una de las razones por las cuales están acá los carteles, ¿ya? Porque es muy fácil operar desde Chile. Les tenemos que hacer mucho más difícil el ¿Qué operar desde significa Chile. convertirse en señores de la frontera? Significa práctica. recuperar el control sobre nuestra frontera. A través de nuestra frontera no pasa nadie que nosotros no queramos. Con fuerza militar, me imagino, con más efectivos de los que hay ahora. No necesariamente. Mire, mucho se ha hablado de muros y todo tipo de cuestiones, pero la verdad es que quien ha estado en el norte sabe que usted puede controlar esa frontera con unidades móviles, ¿ya? De la mano de lo que son sistemas de sensores y lo que es supervigilancia satelital. Yo no veo por qué nosotros no podemos contratar, pues ya dado que no tenemos satélites propios, y estamos viendo, de hecho, con quién podremos hacerlo, ¿cómo se dice?, vigilancia satelital permanente de nuestra frontera. ¿Los militares Y ahí- no lo están haciendo hoy día? No, pues. ¿Y por qué no lo han hecho los Porque militares? a ver, usted tiene 2 puntos aquí. Uno, los militares chilenos no tienen acceso a satélites. ¿Ya? Nosotros no tenemos esas tecnologías aún. Es un tema que habría que preguntarle entonces al Ministerio de Defensa o quien fuere de por qué no lo tienen. Pero lo otro es que a usted tampoco, porque me tiene que dejar de terminar de explicar la cuestión, el tema. A usted no le sirve de nada saber por dónde entra la gente si usted no los puede detener. Y los militares chilenos que están desplegados en el norte no pueden detener a nadie. Los carabineros, por lo demás, tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra política de control de fronteras significa agarrar a los inmigrantes que están entrando ilegalmente, ¿ya?, incluso al lado del paso fronterizo, llevarlos donde la PDI, que pongan su huella, que digan cuál es su nombre, supuesto, porque muchos de ellos han destruido sus papeles, y dejarlos correr hacia Chile. Ya, pero Esa es la política de la señora Toá.
Pero Esa ha sido la política de este gobierno y del anterior también, del señor Piñera. Pero en el debate de la ley de las reglas del uso de la fuerza, el propio comandante y jefe del ejército y de las ramas de las Fuerzas Armadas tampoco son demasiado entusiastas de tener que hacerse cargo de este tipo de cuestiones. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos. ¿Ya? ¿Y si el punto no es que usted tenga militares en la frontera, el punto es que qué hace usted con los inmigrantes ilegales que entran a Chile. ¿Y qué hay que hacer con ellos? En mi opinión, usted tiene que meterlos en campamentos de tramitación, dígalo así, hasta el momento en que son expulsados nuevamente hacia Bolivia o los puede expulsar a sus países de origen. Un poco como se está haciendo en Estados Unidos, ¿cierto? Con estos Absolutamente. grandes campos a propósito de eso, y eso es el único camino. Si usted va a dejar que la gente se pierda en nuestra ciudad y se transforme, fortalezca entonces también los campamentos ilegales, los miles de campamentos ilegales que tenemos nuevamente, que están controlados por las mafias y que están siendo operados por los carteles. Ahora, diputado, usted sabe que la reconducción y devolver a esas personas a sus países de origen no depende solo de la voluntad de Chile. Venezuela no lo recibe y en el caso de Bolivia hubo que llegar a un acuerdo también político. Ese acuerdo nunca ha entrado en vigor, tengo la impresión. ¿Cuál de los dos? El de Bolivia, por lo menos, ¿ya? Y eso significa que Bolivia una vez más no cumple con su parte. Y si usted no está dispuesto a apretar a Bolivia con todas las medidas de fuerza que sean necesarias, entonces no le van a cumplir tampoco. ¿qué haría usted? Yo le cerraría la frontera a Bolivia, al comercio. Y si es necesario, le quitamos... La ruta... Mire, le voy a decir una cosa. El Tratado de 1904 dice de paz y amistad. Y lo que no tenemos con Bolivia es amistad. Están permanentemente este tema de dejar entrar a su territorio a gente que saben que está pasando hacia Chile, que por lo demás es hasta cierto punto paga a las mismas fuerzas bolivianas para ser traspasadas hacia Chile. Es un acto inamistoso. Yo no tengo ninguna razón, no veo ninguna razón por la cual Chile tenga que hacerse cargo entonces de la falta de corrección de nuestros vecinos. Ese es un punto. Respecto de Venezuela, por otro lado. Y eso es lo triste de tener un presidente que es completamente falto de criterio en materia internacional. Respecto de Venezuela, usted sabrá que los Estados Unidos han logrado que el régimen venezolano reciba a los venezolanos en Venezuela. Nosotros, teniendo una mejor política exterior, teniendo una política exterior más amigable con los Estados Unidos, que es algo que vamos a intentar en su momento, vamos a tratar de entrar bajo el paraguas de los Estados Unidos para poder reconducir a través de los Estados Unidos. A través de los Estados Unidos. Chile, Estados Unidos, Venezuela, por ejemplo. Así es. Johannes, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser, candidato a la presidencia por el Partido Nacional Libertario. A propósito de Estados Unidos, en Los Ángeles comenzaron estas manifestaciones contra la política de migración de Donald Trump y él decidió desplegar a la Guardia Nacional, ¿cierto? Contra incluso la opinión del gobernador de California, que no se enteró cuando se desplegaron estos efectivos militares. ¿Qué le parece ese tipo de práctica y de despliegue para el control del orden público? Me parece perfecto. Perfecto. ¿Y qué haría usted para poder facilitar el control del orden público por parte de los militares? ¿En Chile? Bueno, en primer lugar, no soy muy partidario de sacar a los militares a controlar el orden público, a menos de que se haya perdido ya completamente el orden público. ¿Ya? Pero hasta Claudio Rego ha sido partidario de sacar a los militares. Sí, el tema es que a Claudio Rego nunca ha vestido un uniforme, por lo visto. ¿Ya? Hay muchos políticos que nunca han vestido un uniforme. Y usted sí, disculpe, no sé ese dato. Yo por lo menos soy, ya no porque pasé la edad, pero fui reservista del ejército hasta hace 4 años atrás. Ya. Yo soy sargento primero de reserva. Entonces, el punto es el siguiente. Ellos no han vestido nunca un uniforme, no saben para qué sirven los soldados, creen que es una cuestión como para jugar. ¿Ya? Y resulta que nuestros soldados tienen una formación muchas veces muy especializada que no es para el control del orden público, nunca lo ha sido. Y usted dice que en el caso de la Guardia Republicana en Estados Unidos... La Guardia Nacional, no. La Guardia Nacional, perdón. Usted interviene con fuerza militar cuando la fuerza policial está completamente sobrepasada. ¿Y qué pasó en California? Que tanto la alcaldesa de Los Ángeles como el gobernador parece que no tenían ningún interés en controlar los desórdenes y por lo tanto le habían pedido a la policía de Los Ángeles que se retirara. ¿Usted por el estallido hubiera utilizado militares? No en la forma que se hizo. ¿De qué forma? Yo si se utilizaban militares, entonces evidentemente para tomar detenidos a todas las personas que estaban participando, por ejemplo, en
los desórdenes en Plaza Italia, para Pero los procesar. militares no están capacitados para detener gente, lo acabo de decir usted. No, si están capacitados para detener gente, el orden público es otra cosa, ¿de acuerdo? Si usted tiene, por ejemplo, cuando estuvieron atacando las comisarías, ¿ya? Y las atacaron con armas de fuego, yo creo que debió haberse respondido el fuego. Yo creo que cuando a usted le disparan, usted debiese disparar. Si hay delincuentes que están atacando a nuestra fuerza pública con armas, usted debiese responder. ¿Usted apoya la ampliación del uso legal de las armas en Chile? ¿La ampliación del uso legal? ¿Por qué? No del uso legal. El uso, yo estoy absolutamente de acuerdo con las formas y cuándo es legal hacer uso de un arma. Claro, pero por ejemplo la gente que tiene armas inscritas es con limitaciones, no pueden andarlas cargando a no ser en ciertas excepciones. Bueno, en ciertas materias nosotros hemos propuesto efectivamente que personas que tienen una calificación especial y tienen entonces un arma propia puedan portarla. ¿Quiénes serían? Ex uniformados, ex miembros de las fuerzas de carabineros, ex gendarmes, ex personas de la no ciudadanos comunes y corrientes. Ciudadanos comunes y corrientes única y exclusivamente se han cumplido concursos que debiesen entonces ser suficientemente intensos y suficientemente estrictos. ¿Por qué? Porque usted también tiene lo que es la seguridad privada, ¿no es cierto? En ese sentido, hagámonos cargo de que probablemente requiramos de más gente buena y responsable armada en las calles para controlar a quienes hoy día están armados de todas maneras y no le piden permiso a nadie. Estamos con el diputado Johannes Kaiser, aquí en CNN Chile Radio. Diputado, y a propósito de ¿eso iría en paralelo a un reforzamiento de carabineros? No, absolutamente. A ver, mire, nosotros ya estamos con un déficit de carabineros de casi 12.000 hombres. ¿Ya? Eso es algo que poco se cuenta, pero nosotros tenemos que recuperar las dotaciones de carabineros. Y tenemos que también cambiar la planta para que se haga cargo de una población que es mucho más alta que cuando se establecieron las dotaciones de planta originales, o sea, la última vez, que fue a mediados de los 90. O sea, tenemos casi 2 millones de habitantes más, pero la planta está diseñada para 3 millones de habitantes menos. O sea, es un tema. ¿12.000 efectivos de carabineros faltan? Más menos, por lo menos 12.000 efectivos menos. Por eso es tan importante empezar con campañas de reclutamiento y pronto. ¿No? ¿Y de qué manera incentivaría esa campaña de reclutamiento, entendiendo que hoy día no aparece quizás como una carrera tan atractiva, sobre todo después de lo que pasó en el contexto del estallido social para carabineros? Bueno, en primer lugar, evidentemente que les tenemos que dar seguridad jurídica a nuestros carabineros para poder operar y poder defender la ley sin estar permanentemente con un pie en la cárcel. Necesitan otras garantías. ¿No? Le tenemos que dar otras garantías, le tenemos que dar una defensa, por ejemplo, una defensa legal, en el caso de que se produzca un tema legal que no le tengan que pagar ellos mismos. Johannes, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle, en el tema de fondo, ¿usted no cree que con su propia actuación se justifica que usted haya bajado en las encuestas en términos de la autocrítica? Usted dice, Kast y Matei, así lo entendí yo, se asustaron con mi irrupción y empezaron quizás a desarrollar un discurso más similar al suyo. Pero cuando usted comete el error con el tema de las vacunas, por ejemplo, que después rectifica, o por actuaciones propias, ¿no cree que también... ¿Qué actuaciones propias? No sé, cosas que usted haya hecho, ¿o usted cree que es solo responsabilidad del resto su baja en las encuestas? No, que es responsabilidad del resto. Esta vez es bueno el framing, no, yo creo que aquí hay una campaña, hay recursos que están siendo invertidos. Nosotros nos retiramos mucho de lo que fue el tema de lo público, porque estábamos muy concentrados en la formación del partido, y eso ha tenido consecuencias, evidentemente. No nos sorprende para nada. Otro tema sí, también reconocer, o sería interesante que se reconociese, es hasta qué punto nuestros contrincantes han asumido nuestras posiciones. Todas. Usted, Matei y Kast, dice usted. Matei, Kast, no solamente, Toá. Sí, parece por ejemplo, el tema del control de frontera me está tomando el pelo, el tema de aumentar de ser serio o duro en materia de seguridad. Nosotros veníamos hace 3 años atrás, lo andábamos reconviniendo en el Congreso, en la ley de presupuesto, porque no ponía las lucas ahí donde ponía sus discursos. Y sin embargo, hoy día uno escucha a la Carolina Toá y podría ser, bueno, en ciertas materias podría ser nuestra campaña, ¿no? Ok, ahora, si el adversario que a ustedes más le interesa derrotar es la izquierda, ¿cierto?
¿cómo se explica que se pierda eventualmente la posibilidad de que la derecha lo logre? Porque con unidad es más fácil derrotar a un adversario que de manera dispersa. El punto es el siguiente, no hay nada peor que alguien que se está derrotando a sí mismo todo el tiempo. ¿Ya? ¿Eso es la izquierda? No, esa es la derecha. Ah, ya. La derecha se derrota a sí misma porque cuando gana las elecciones hace políticas de izquierda. Y nosotros no estamos dispuestos a que se siga haciendo política de izquierda con nuestro voto. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. No vamos a respaldar que en el próximo gobierno se haga políticas de izquierda nuevamente con nuestro apoyo. Es por eso que decidimos ir nosotros a la moneda para garantizarle a los chilenos que si va a haber un gobierno de derecha, va a ser políticas de derecha. Miren, va a ser un cambio, va a ser una novedad. Diputado Johannes Kaiser, gracias por haber venido. Muchas gracias, diputado. Buenos días. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.